viernes, no estoy en piso, pero igual vamos a hablar un poquito acerca de arte, de música, de historia también, porque se realizó un estudio del archivo sonoro de la Radio Nacional del Paraguay y vamos a hablar un poquitito acerca de este proyecto que, bueno, sabemos que va a contribuir y contribuye muchísima información acerca de las cintas magnéticas, de las grabaciones musicales, entrevistas con artistas también nacionales que se realizaron en la Radio Nacional del Paraguay, y vamos a hablar con uno de los creadores, fundadores de este gran proyecto que es el Magíster en Música. Estamos hablando de Nicolás Ramírez Salaverry y él nos va a contar un poquitito más acerca de cómo inició este proyecto, cuál fue el motivo y bueno, adelantarnos un poquito de los resultados porque ya están los resultados que se van a dar a conocer este jueves y viernes en conferencia, pero nosotros vamos a tener un poquito de la primicia también aquí en Trono Tarde. Bienvenido. Así es, muchas gracias a toda la teleaudiencia. Este proyecto, estudio sobre el archivo sonoro de la Radio Nacional del Paraguay, busca justamente conocer cuáles fueron esos documentos sonoros, LPs, cassettes, reels, que existieron, que estarían en la Radio Nacional del Paraguay. La Radio Nacional del Paraguay fue fundada en 1942 oficialmente. Este año cumplió 81 años. Y entonces, cuando nosotros presentamos este proyecto, que cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura, con fondos económicos en lo que es Proyecto Ciudadanos 2023, nosotros presentamos el proyecto justamente para conocer todos estos datos. Pero cuando iniciamos en una primera entrevista con el señor Roberto Pérez, entonces director de la Radio Nacional del Paraguay, él nos comenta que no existía un archivo oficial. No existía un espacio como si fuera una especie de museo dentro de la Radio Nacional del Paraguay que contenga estos materiales. Bueno, para nosotros eso fue, junto con el profesor Miguel Díaz Antar, doctor en música, que está acompañando este proyecto, para nosotros fue una sorpresa. Y entonces, a partir de ahí, empezamos una investigación que creemos muy potente, muy necesaria, para rescatar no solamente lo que es esa sonoridad que caracterizó al Paraguay durante varios periodos, como la dictadura del general Stroessner, como el proceso democrático. Creemos entonces que todo lo que podamos rescatar de ahí va a contribuir significativamente para entendernos también como sociedad paraguaya. Y para conocer también un poquitito acerca de la historia de la música desde esa época. Y comentarnos un poquitito, este proyecto cuándo inició, ya terminó totalmente, los resultados ya están o sigue en curso. Este proyecto surge, la semilla, en lo que fue los trabajos de Yeporecá, impulsado por la maestra Berta Rojas. Este trabajo del Yeporecá cuenta con el soporte musicológico de lo que es la Sociedad Virtual de Musicología Paraguaya, donde están destacados musicólogos paraguayos e internacionales también, que ya presentamos algunos trabajos del 2021, 22, 23, 24, va a ocurrir ahora. Y entonces, cuando hacíamos ese trabajo, nos dimos cuenta que necesitábamos esas fuentes de documentos sonoros y no teníamos a dónde recurrir. Fue así que, como un primer paso, fue entender, junto con el profesor Miguel Díaz Antar, de saber a qué lugar que sabemos que sería el destinado o a qué lugar más propicio para toda la conservación de este archivo, que sería la Radio Nacional Paraguay. Y este trabajo tendría que ir pasando por todos los otros lugares donde se pudieron preservar estos archivos sonoros sobre el Paraguay. Este proyecto es ahora sobre la Radio Nacional del Paraguay, que se abre como un abanico y que tiene la intención de continuar. Vamos a presentar estos resultados este jueves, 16 de noviembre a las 10 de la mañana en la FADA, en la aula 44, en el predio de la licenciatura en música. Y el viernes en la Casa Bicentenario a las 10 de la mañana también, viernes 17, como digo, en la Casa Bicentenario de la Música, Agustín Pío Barrios. Me imagino, ya que mencionas que se va a presentar, por ejemplo, en la Nacional, qué importante también que luego los alumnos, los que están estudiando la licenciatura en música, puedan también conocer y estudiar acerca de esto y que contribuye también a su aprendizaje, ¿verdad? Claro, nosotros pensamos en ese impacto justamente en la licenciatura en música de la FADA. Está cada vez más importante el desarrollo de la investigación en música y esto va a contribuir para que los docentes que están contribuyendo en la parte de investigación,
todos los estudiantes, los egresados, los que están interesados en conocer un poco más en forma académica lo que es el estudio musicológico, que puedan tener algunos modelos, algunos proyectos de investigación como el que estamos presentando con el profesor Miguel. Y este jueves y viernes es abierto a todo público, alguien que esté interesado se puede ir. Es acceso libre y gratuito, es una contraparte del proyecto, entonces debe ser así. Y están todos invitados, quienes quieran contribuir, acercarse, dar sus testimonios. Son muy importantes los testimonios también de todo ciudadano paraguayo que vivió ese proceso, podríamos decir desde 1942 oficialmente, pero que tiene un rastro histórico desde la década de 20 acá en Paraguay. Muchas gracias, Nicolás, por tu tiempo. Vamos a estar también haciendo seguimiento a esta conferencia, presentación de los resultados y también a otros proyectos que se vengan más adelante. Muchísimas gracias. Les prometo que no se van a arrepentir. Va a haber muchas informaciones muy interesantes. Gracias. Con esto volvemos con ustedes, compañeros.